Vamos hoy, 9 de diciembre de 2022, el estudio de Un teósofo mira al mundo del hermano N. Sri Ram en la página 57 y en el punto seguido al inicio de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Recuerden que veníamos hablando del adelanto que él veía en el mundo, sobre todo que el mundo completo, por las nuevas comunicaciones, las nuevas tecnologías, que en ese momento era la década del 50, no había llegado el internet, ni estos otros nuevos, más rápidos técnicas modernas de comunicación, y sin embargo ya había cambiado mucho, pero no es todo para bien, desgraciadamente, porque la parte interna no cambia por ninguno de estos cambios externos. Y él continúa así: el hombre ha aumentado considerablemente el caudal de sus conocimientos con respecto al mundo material, así como también ha adquirido un interés especializado y una actividad que marchan a la par de ese conocimiento. Pero fíjese que sigue. ¿Dónde está enclavado? En el mundo exterior y en el mundo de la personalidad. Esa es la limitación que seguimos 70 años después viendo en el mundo, con nada más que avances en la parte tecnológica, en la parte personal, en la parte de comunicaciones, pero con las familias, los seres humanos divididos, sin comprenderse y con guerras por donde quiera, tan terribles, muchas de ellas, o más terribles que lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Desde un cierto punto de vista, el mundo se ha empequeñecido porque sus partes más distantes se han acercado en virtud de la rapidez de los transportes y el resto de las comunicaciones sobre todo. Y ya no queda nada extraño ni remoto como en los días en que apenas si se sabían los nombres de esos lugares. Pero desde el punto de vista contrario al mundo del hombre individual, con sus intereses y actividades, se ha expandido con una velocidad pasmosa. Entonces cada ser humano quiere hacer lo que cree que es mejor para sí. Y eso no, claro, aunque se puso aquí individual, en realidad es el hombre personal. El individual tiene otro nivel más allá de la mente concreta. Pero el promedio humano no despierta ello, necesita eso que en lenguaje teosófico llamamos el puente o antacarana entre la personalidad y la individualidad reencarnante. Porque esa, aunque todavía hasta cierto punto limitada, en un sentido individual, y eso es mayábico, la vida una nunca se divide, pero... Perdón, Gaspar, ¿no está compartiendo pantalla? Sí, espérate. Pero siempre les digo, si ven que no, yo le dije que sí, no sé por qué no la compartió. Siempre avisen. Yo siempre saben que empiezo compartiendo para que ustedes tengan el texto. Lo vuelvo a leer desde el punto y seguido en que quedamos la semana pasada. El hombre ha aumentado considerablemente el caudal de sus conocimientos. Y gracias, María Luisa. Con respecto al mundo material, así como también ha adquirido un interés especializado y una actividad que marchan al par de ese conocimiento. Desde un cierto punto de vista, el mundo se ha empequeñecido
porque sus partes más distantes se han acercado en virtud de la rapidez de los transportes que agregábamos nosotros y las comunicaciones. Y ya no queda nada extraño ni remoto como en los días en que apenas si se sabían los nombres de esos lugares. Pero desde el punto de vista contrario, el mundo del hombre individual, que más, vamos a decir, más exacto, debería ser el personal, con sus intereses y actividades, se ha expandido con una velocidad pasmosa. Y cada vez los seres se sienten más separados de todo el que piense distinto, aun cuando sea la familia con la que convive en su hogar, de todo el que hace algo distinto, aun cuando en la esencia nada más que sean diferencias de relativas expresiones de la vida en la forma y no de la vida en sí misma. Y eso es una de las cosas que divide hoy en día más al mundo. Cada ser humano cree que tiene toda la razón, tiene toda la sabiduría y que él tiene todos los derechos para que los demás le obedezcan, le sigan y le complazcan en todos sus, vamos a decir, preferencias. Y lo único que forma eso es una guerra que va desde cada individuo a todos los demás individuos que forman el planeta o que viven en el planeta. Y por eso los intereses y actividades se hacen cada vez más incompatibles con los demás. Y eso, como dice él, se ha expandido con una velocidad pasmosa y ya llega a ser enfermiza en la inmensa mayoría de los casos. Nadie lo abandona ni en el más mínimo detalle. El resultado de todo esto es que el hombre, abarcando en este término a toda la humanidad, y eso es importante, porque ustedes saben que en esa época todavía no existía lo que llaman ahora el lenguaje inclusivo, etcétera, toda una serie de cosas que son más formales también que reales. Esa humanidad tiene hoy una perspectiva fundamentalmente más material de la que tenía. Pongamos por caso hace 100 años. Es decir, cuando se fundó más o menos la Sociedad Teosófica en aquella época, ahora son 142 o 147, y eso no es así. Nosotros estamos totalmente ajenos a la verdadera espiritualidad. El hombre no anhela lo espiritual conscientemente. Claro, en el subconsciente sí. Y por eso tampoco no hay nadie satisfecho ni consigo mismo. Pero no lo llevamos al consciente. La personalidad lo impide. La personalidad es material. Hay que hacer ese contacto con nuestro yo superior para que nazca la verdadera hambre, la verdadera necesidad, la verdadera sed insaciable de lo espiritual. Y ese es el único remedio, la única verdadera solución. Y estamos lejos de poder avanzar la mayoría de la humanidad hacia ello. Al contrario, si la sociedad era pequeña cuando nació, aunque en la época de Annie Besant alcanzó a principios del siglo XX cierto tamaño, hoy casi que es un movimiento en cuanto a lo, vamos a decir, a lo establecido por las reglas de la sociedad y la búsqueda de una verdadera espiritualidad, casi que es inexistente con respecto a la población mundial que ha crecido tan enormemente. Y está muriendo lo que queda, que es lo más triste.
El resultado de todo esto es que el hombre, abarcando en este término a toda la humanidad, tiene hoy una perspectiva fundamentalmente más material de la que tenía, pongamos por caso, hace 100 años. Y él no llegó al centenario, él muere en el 73, pero indudablemente que es la triste realidad que se sigue manteniendo en el mundo entero, que lo que se hace es reforzarse y reforzarse y reforzarse. Es esta una perspectiva creada por la preocupación del hombre en lo que se refiere a la naturaleza de la materia tratada por la ciencia. Otro de las grandes contradicciones, el materialismo fundamentado en la ciencia del siglo XIX tenía una parte y una aparente base para poder negar lo espiritual. Los grandes que de verdad, junto con Einstein, Rutherford, Max Planck, etc., fueron avanzando de la teoría de la relatividad a la cuántica, etc., todos estos grandes se percataron de que lo material no era lo único que está en la realidad, aún de la ciencia que estudia estos aspectos del mundo físico, que aún en lo físico había suficientes pruebas, sobre todo cuando se llega a ciertos experimentos que salen en la película ¿Qué diablos sabemos? Y que tiene a un teósofo entre los que intervinieron en la producción y en las opiniones de esa película. La inteligencia no solo ya es una deducción de las leyes de la naturaleza que cada vez se hacían más patentes en pleno siglo XIX, sino que los protones, los electrones, sobre todo los electrones, que son los que se les puede seguir un movimiento, demuestran que saben hasta lo que va a pasar en el futuro con respecto a ellos. ¿Quién los va a observar y cómo se les va a observar? Y si aún un electrón es inteligente, ¿cómo se va a negar la inteligencia del espíritu humano y de lo que anima a cualquier ser humano? Y esa inteligencia no nace con el cuerpo del ser humano. Es una consecuencia de la expresión de ese ser humano que ella puede ser detectada. Y si la inteligencia precede al organismo y va más allá de la organización, por ejemplo, del sistema nervioso, es absurdo que el materialismo siga ocupando el objetivo de nuestras vidas. Que como decía el apóstol de la independencia de Cuba, la tumba es vía y no término. La vida humana sería una invención repugnante y bárbara si estuviera limitada a la vida de la tierra. Porque todo ser humano tiene sentido de eternidad. El materialista de una eternidad sin inteligencia, polvo, ceniza, etc. El ser que busca la elevación de su inteligencia tiene un sentido de la eternidad, de inteligencia, de luz, de amor. Y tenemos una cantidad enorme, sobre todo después de los métodos de volver a la vida a personas declaradas técnica o clínicamente fallecidas, aún de cerebros declarados sin respuesta, que han recuperado todo eso y que han tenido experiencia fuera de sus cuerpos. Y todo eso se tira al cesto de la basura como si fuera paparruchas o cosas sin importancia. El ser humano que de verdad se considere seriamente a sí mismo, se da cuenta que es imposible que la inteligencia surja de su cerebro.
La inteligencia va más allá del funcionamiento del cerebro, de las personas que se ven en una mesa de operaciones o que salen del cuarto de operaciones, que ven a sus familiares, y no solo en personas adultas, en niños que han dado testimonio de cosas que han sucedido mientras están en el quirófano o han sufrido muerte, que han sido resucitados, entre comillas. Todo eso, ¿por qué se tira al cesto de la basura por gran parte de la humanidad? Cuando los instructores del mundo siempre han insistido en una vida eterna, en una vida inmortal, que va más allá de todos los cuerpos en que habitamos. Y entonces nos continúa el hermano Sri Ram. Es esta una perspectiva creada por la preocupación del hombre en lo que se refiere a la naturaleza de la materia tratada por la ciencia, pero más aún por las conveniencias que le ha traído y por el éxito de sus métodos. Y eso nos sigue, como si dijéramos, deslumbrando. Eso no tiene nada que ver con lo más íntimo de cada ser y con ese sentido de eternidad que todo ser instintivamente trae. La absorción creciente que la mente realiza de las conquistas de la ciencia y de la técnica se acompaña de una pérdida gradual de los valores que se han obtenido anteriormente apoyados en la tradición del pasado, las grandes civilizaciones como la de la antigua Aryabharta, reflejada en escrituras como el Mahabharata, como Bhagavad Gita, como los yugas de Patanjali, los Yoga Sutras. Nadie puede negar ese valor y esa profundidad y que están sostenidos en leyes, no en dogmas y en cosas adicionadas por la ignorancia de la Edad Media europea sobre todo. Que los más grandes científicos, aún de Renacimiento, de ahí en adelante hasta los del siglo XX y XXI, han sido seres que se han preocupado enormemente por estos principios éticos de inteligencia y de amor, de bondad, de compasión, que se preocuparon Buda, Cristo, Gautama. Buda Gautama, porque no es uno de ellos, pero bueno. Y todos los grandes instructores de la humanidad. Así que esa absorción creciente que la mente realiza en las de las conquistas de la ciencia y de la técnica se acompaña de una pérdida gradual de los valores, que es lo que más hoy es la crisis total de ética y de comportamiento humano amoroso y de servicial y preocupado por el bien de todos, que se han obtenido anteriormente apoyados en la tradición del pasado y que habiendo degenerado en el transcurso del tiempo, entrando en conflicto con la ciencia, como hizo la Inquisición y toda la ignorancia de la Edad Media, han sido atacados con éxito y vencidos. La fuerza de la expansión material ha sido tan grande que los estímulos que ha traído a la vida del hombre han tenido la virtud de acabar con todas las consideraciones que le daban la medida del conocimiento que poseía. Y que en los más grandes, como un Sócrates, solo sé que no sé nada, daba la medida de sus personalidades totalmente ausentes de vanidad, de narcisismo, etc.
con una espiritualidad que les hacía poder enfrentar hasta la muerte con una sonrisa en los labios. Y todo eso es de lo que carece la presente humanidad, en su mayoría, salvo excepciones que confirman la regla. Tenemos ahora un número mayor de estímulos para los sentidos, por eso nos hacemos más materialistas, que las invenciones científicas se encargan de proveer de diversas maneras y también contribuyen a aumentarlos las actividades comerciales que no escatiman esfuerzos para el logro de sus beneficios sin fijarse en los medios, y a todo ello debe agregarse la actividad de la mente misma, que mientras esté presa en la personalidad va a ser copartícipe de estos disparates y va a olvidarse ella misma de la muerte por inanición que le trae la falta de espiritualidad, porque la misma mente va anquilosándose en cosas repetitivas y en adicciones, etcétera, que destruyen la inteligencia que puede manifestarse a través de esa misma mente. Por todas partes vemos más concupiscencias, más excesos que nunca. Por eso, aunque el hombre ha alcanzado una cierta madurez mental, no trabaja, empero, con una mente pura, ni siquiera con una mente normalmente lógica, sino con la mente deseo impura, le agregaríamos. Pero él continúa, sino que elabora sus pensamientos con una mente dominada por el deseo. Termina en lo mismo de todos los grandes pensadores de su época, incluido Krishnajit, que es por eso que es tan poco comprendido y fue tan vapuleado aún en vida, más de lo que ahora quizás después de su muerte. Pero es que Kamamanas, o mente deseo, jamás podrá elevarse a la espiritualidad. Y eso es lo único que vemos a nuestro alrededor en un 99.99% de casos. El ser humano quiere tal cosa, quiere. Y pone su mente al servicio de ese deseo o de esos deseos. Eso lleva a un círculo vicioso irrevertible y a un suicidio espiritual creciente, el que estamos viendo a nuestro alrededor por todas partes. Parece haber alcanzado la cúspide de un estado similar a la adolescencia, donde las hormonas llevan al adolescente a una serie de disparates que muchas veces terminan en enfermedad, adicciones, muerte, etc. Y que parece haber alcanzado la cúspide de un estado similar a la adolescencia, por el fuerte impulso de las pasiones que todavía dominan su pensamiento. Es solo una mente racional, una mente discernidora entre lo transitorio y lo permanente, entre lo espiritual y lo material, entre lo verdadero y lo falso. Es como único puede eliminarse el dominio del deseo que hoy ejerce sobre la mente promedio humana. Pero ello requiere no solo un cambio total primero de dirección de la atención, porque es la atención la única que puede llevarnos a esa
esa solución interna. El deseo es parte de la expresión de fuerzas que no podemos nosotros vencer con la mera mente. Nosotros tenemos que poder hacer transformar esa fuerza del deseo que viene de las percepciones de los 5 sentidos a una verdadera, original voluntad superior que entonces produce espontánea y naturalmente a través de ese discernimiento que empieza a predominar en la expresión y búsqueda y herramientas que la mente usa, que desencantan al hombre de los deseos, que le hacen ver que sus deseos son inútiles. Y eso es lo que en la antigua filosofía de la India, del Oriente, llamamos que a cada paso de discernimiento verdadero se expresa un nivel de ausencia de ese deseo, o vairaya, viveka vairaya. Ahí empieza el... por favor, si pueden cerrar micrófono, se los agradezco. Si ustedes inician ese círculo virtuoso, el ser cesa de luchar contra su lógica, contra su mismo razonamiento, y ese razonamiento le sirve para discernir algo todavía superior. Y entonces sí se empieza a elevar la conciencia humana hacia la conciencia de su individualidad reencarnante y hacia las leyes que rigen ese mundo superior interno de cada uno de nosotros. No vuelve a haber ninguna dirección equivocada a las represiones, al miedo, a escape del deseo por otro deseo y cosas como esas que la psicología ya ha demostrado que no sacan a nadie de su círculo vicioso. El ser humano puede entonces salir de la adolescencia y hacer que su capacidad pensante, razonadora, le lleve a la madurez en que no acaben las pasiones, en que la razón se sobrepone a cualquier ignorancia, a que nos trate de arrastrar, que nos traten de arrastrar nuestras pasiones o nuestros deseos. El discernimiento de que eso no tiene ninguna posibilidad de permanente elevación a conocernos a nosotros mismos. A la vez que no hay represión, no hay ninguna de las enfermedades nerviosas que hoy predominan en los seres que se dejan arrastrar por sus pasiones, por sus deseos y por los fuegos fatuos de los sentidos. El ocio, claro que empezó a aumentar a partir de todos estos adelantos tecnológicos. El ocio impera ahora en el mundo a causa de la máquina que lo hace todo. Y esta holganza induce al hombre a alentar nuevos deseos que no le traen la felicidad que busca. Y eso lo vemos cómo ha crecido exponencialmente desde esa década de la mitad más o menos del siglo pasado, del siglo XX, a niveles insospechados en el mundo de hoy. Solamente en esos 72 años que han pasado desde
la mitad del siglo XX, el ocio y la capacidad de poder mantener los trabajos, las industrias, etcétera, sin la esclavitud a horarios excesivamente largos de una en aquellos momentos reciente etapa, pues no se han usado para desarrollar este conocimiento de uno mismo, esta meditativa investigación de quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. Y lo que se ha empecinado gran parte de la humanidad es en buscar placer pensando que va a obtener la felicidad. Y el placer nunca dará felicidad. Y entonces el Señor Sri Ram nos dice, aún en el placer llegamos a un punto álgido del que debemos descender buscando un instante de reposo, de relajación de la tensión. Porque el placer nada más que pone en tensión los organismos físico, de deseos, mental inferior, y todo placer nos lleva a agotamiento del vehículo, a hastío por exceso, a búsqueda de nuevas formas de poder obtener la exaltación momentánea primera. Pero la ley del deseo es que todo el vehículo va a pasar por esa misma relajación, agotamiento de la tensión por hastío, por exceso, como antes había ansiedad por la obtención del placer, y que son nada más que círculos viciosos repetitivos e incapacidades crecientes de poder solucionar la vida y de obtener, de alcanzar la llamada felicidad. La felicidad es incompatible con el deseo. Pero si no hay una profunda filosofía que fundamente la alternación de la espiral virtuosa de discernimiento y ausencia del deseo inferior, y asomarnos al descubrimiento de capacidades superiores de verdadera expansión de conciencia hacia lo inmortal, hacia lo eterno, hacia lo infinito, el ser nunca saldrá del círculo vicioso de búsqueda de placer, excitación, tensión excesiva, hastío, agotamiento, para volver otra vez, una vez que vamos a decir, un tipo de hastío ya no nos hace ir en esa dirección, buscar otro placer que nos lleva a esa misma consecuencia. Y eso nada más que el discernimiento superior, el discernimiento espiritual, el discernimiento entre lo transitorio y lo duradero, o entre lo mortal y lo inmortal, entre lo inmortal y lo eterno, de la filosofía espiritual de la antigüedad y de las enseñanzas de la filosofía esotérica, es lo único que puede tener la solución de ese aparentemente laberinto sin salida de la búsqueda del placer y el consecuente dolor por hastío que ella conlleva y la ausencia absoluta de felicidad.
a la que siempre da como consecuencia. Nos hemos dado a vivir a horario en un mundo de antagonismos que empiezan en la familia, terminan en las guerras mundiales, en el que hasta la más mínima medida de un esfuerzo cuenta para la consecución del éxito. Éxito que es tan intrascendente como el placer, éxito que lleva a otro tipo también de autoengaño, en el que ninguna persona puede mantener la fama para siempre, porque la fama está basada en bellezas de cuerpo, en expresiones parciales que pueden tener hasta algún aspecto creador dentro del arte o dentro de cualquiera, o de los deportes. Miren esto mismo que hemos visto, todo este malgasto de emociones y de eso, de rencillas entre naciones, porque no miran la calidad de eso, y esos jugadores no juegan por ideales, juegan por millones de millones, por hacerse cada vez más ricos, más ambiciosos, y todos sus cuerpos van a enfermarse o a tener accidentes, etcétera, y tienen que perder todos esos millones. Todo es una ilusión, una vana búsqueda de algo permanente que no es permanente, como nada material lo puede ser. Entonces, el éxito no es nada más que otro espejismo que no puede dar felicidad. La personalidad puede estar en todos los noticieros y esto y lo otro. La persona dentro de sí llega a la misma agotamiento, al mismo hastío, o a no poder resistir la fama, como pasa casi muchas de estos seres, o a perderla una vez que una más joven o más bella o más hábil o lo que sea, sustituye a la primera figura de aquel momento, que no dura a veces ni 10 días o ni 10 meses o 20 años, no importa, se acaba. Y pasan al olvido como pasaron todos los que ya murieron, etcétera, etcétera. Y aunque no pase el recuerdo, es un recuerdo de alguien que ya no es, y que ya no tiene fama y que ya no existe. Vemos una competencia a muerte en el comercio, las fábricas de armamentos, la diplomacia, las campañas electorales, otra de los grandes, vamos a decir, pantallas de la decepción, para no aumentar 100 esferas menores en las que la rivalidad es el motivo principal que mueve los intereses de las partes. Y todo ello es perecedero, transitorio, imposible de comunicar felicidad, aunque den momentánea excitación, momentánea tensión, momentánea, todo momentáneo, pero nunca felicidad. Un placer momentáneo nunca va a ser felicidad. Hay menos concentración a causa de la dispersión del pensamiento en la vida moderna, utilizando el lenguaje antiguo de Patanjali. La mente padece de una incapacidad de atención seria, que en el Oriente antes se le llamaba Viksepa. Viksepa, a nuestros idiomas modernos lo podemos, aunque no es una traducción completa, abarcante, pero sí principalmente es una mente sin atención, incapaz de poder prestar atención, que siempre está
turbada, entretenida. Es decir, que puede pasar de una cosa a otra y en ninguna puede sacar un verdadero provecho de sabiduría. Esa mente es incapaz de practicar la búsqueda de la realidad, que es donde único está la plenitud del verdadero ser que somos. Así que esta condición de una mente incapaz de atender no puede tener ni aún esta palabra que llamamos, hay menos concentración. Es decir, que los intereses van de un lado a otro y decaen enseguida y nadie puede atender a nada. Y por tanto nadie puede tener plenitud, que es lo único que daría la felicidad. Así que hay menos concentración a causa de la dispersión del pensamiento en la vida moderna. Bixepa se enseñorea y se hace endémica. Fenómeno que se puede apreciar perfectamente en el contenido de los periódicos que nos muestran las incitaciones, cambios, desconciertos y sensacionalismo. Otra de las cosas que hacen que haya una momentánea excitación, el sensacionalismo. Y a los 2 días, aquello ya no le interesa a nadie. Todo el mundo está hastiado, aburrido y está agotado por el exceso de tensión anterior. Así que desconcierto y sensacionalismo, a que gusta someterse el mundo en que vivimos. Y seguimos ciegamente repitiendo eso para nada más caer en depresiones cada vez más profundas, en suicidios y en todas las tragedias que vemos a nuestro alrededor. Son el resultado de este proceso de descomposición de la atención, de inhabilidad para poder atender verdaderamente algo. Y por eso la persona queda como desconcertada. No puede ni percatarse de quién es, ni en qué cosa es lo que quiere, ni qué cosa es lo que vive. Existe más libertad en todos los órdenes. Y claro, pone entre paréntesis, exceptuando los estados bajo dictaduras, porque ahí nada más que hay un pobre ser humano impidiendo el libre albedrío de todos sus ciudadanos, o al menos de la mayoría de sus ciudadanos, de todo ciudadano que piense distinto a él, vamos a decir. Puede tener un tiempo, como ha pasado con muchos de estos dictadores, surgen de una aprobación generalizada de personas, como si dijéramos, exaltadas, o por una capacidad de hablar bien, o por que la persona es apuesto, o porque o la mujer es bella, y arrastra de momento. Pero después eso sale agua en la boca. Nada de eso da tampoco la verdadera felicidad. Y entonces se empiezan a perseguir a todo el que se les opone. Se enredan en karmas horribles de dictaduras que han acabado con la vida de personas que no pensaban como el dictador. Y eso lleva a todos los países a un desastre interno, externo y a veces de sucesivas, como dijéramos,
pase de la dictadura de uno a otros, y todo ello es nada más que para imposibilitar el progreso verdadero de los seres humanos que viven en ese país. No hay progreso cuando la gente obedece, aun cuando obedezcan aparentemente con convicción, pero de todas maneras no aprenden a nada, porque el ser humano tiene que saberse manejar cada uno a sí mismo, no saber obedecer. Que haya leyes y que uno se atenga a las leyes de la vida estoy hablando de la ley natural. Cuando uno estudia algo de derecho, hay dos aspectos: la ley oficial de un país, etcétera, porque hay que tener constituciones o legislaciones, pero están las leyes naturales, tanto de la materia como del espíritu. Y la ley del espíritu es que el espíritu tiene que aprender por sí mismo, y que el espíritu tiene que redimirse a sí mismo de la materia, que nadie puede hacerlo por otro, y que nadie le puede imponer a otro que lo haga de la manera en que quizás para el que lo trata de imponer le haya servido en algo positivo. Lo echa a perder cuando se inmiscuye en la vida de los demás. El ser humano tiene que autorrealizarse como lo que es. Nadie puede inmiscuirse ni realizar a otro, porque si no ya estos grandes místicos, estos grandes instructores de la humanidad, lo hubieran hecho por la humanidad entera y no habría sufrimiento. La ley de evolución es de que cada expresión de la vida divina lo tiene que realizar por sí mismo. Por eso se llama así en el Oriente: autorrealización. Pero bueno, de todas maneras, indudablemente que el siglo XX, que es lo que él está analizando, de toda la mojigatería y dogmas heredados de la Edad Media, sobre todo en Occidente, en Europa, etcétera, que impuso dogmas en una religión que era, como toda religión verdadera, lo que religa de verdad la vida individual con la vida universal, es que el ser humano por sí mismo tome en sus manos su evolución y tome en sus manos el autodescubrimiento por sí mismo de estas leyes, etc. Todo eso queda sustituido por obediencia ciega a quien, como en el caso del cristianismo y la Inquisición, no sabían nada de ciencia, no sabían nada de verdadera espiritualidad, e impusieron a sangre y a hoguera, sangre y hoguera, y a tortura, un sistema que ahogó toda búsqueda de la verdad en los seres humanos. Se empezó a quitar eso por el materialismo, hasta cierto punto, en aquellos momentos, un paso de avance ante tanta mojigatería y ante tanta hipocresía y ante tanta imposición dogmática, pero la ciencia también se convirtió en otro dogma, sigue siendo en algunos un dogma, pero de todas maneras todas las reglas, todas las expresiones del orden han caído también, y lo que hay es un desbarajuste en general en la humanidad, porque ni se obedecen las leyes de la materia, ni se aprenden para realizar las leyes del espíritu, y entonces los estados, las dictaduras de estado, etcétera, quieren sustituir a esa libertad porque la consideran libertinaje, y lo es, donde no hay espiritualidad verdadera, pero no se puede ir atrás a una dictadura de otro tipo porque la libertad haya sido convertida en libertinaje. Tiene que llegarse a al verdadero equilibrio de la búsqueda
de una libertad interna y mediante el autodescubrimiento de las leyes internas del espíritu para que se restablezca el equilibrio. Pero bueno, volviendo al párrafo, existe más libertad en todos los órdenes, exceptuando los estados bajo dictadura, lo que en parte se debe al derrocamiento de los viejos gobernantes, pero que en función se debe a la naturaleza misma del espíritu de la época que ha puesto fin a todo un continente del pensamiento y se dispone a todas luces a construir otro que no acabamos de construir, que solamente se puede construir en la sabiduría divina o teosofía verdadera, no en la sociedad teosófica, no en un instrumento que se fundó hace 140 y pico de años, sino en esa sabiduría divina que es la única que puede sustituir la ignorancia en que vive todavía la inmensa mayoría de la humanidad. Hay menos ortodoxia o menos dogma en algunos niveles y en algunas direcciones, pero también encontramos menos fe en los ideales y más incertidumbre. Porque esa confianza interna, que no es fe dogmática, es lo único que puede guiar esta búsqueda de la sabiduría. Y tiene que ser por cada uno. Y tiene que ser en una absoluta libertad externa, que no se coja de pretexto para el libertinaje, pero que nunca va a volver a través de los dogmas ni antiguos, ni los dogmas modernos, cualesquiera que sean los nombres o pretextos que se le den. El ser humano tiene que construirlo, pero cada uno por sí mismo. Esto no es una construcción ciclópea impuesta sobre también los seres humanos. Tiene que ser uno para sí mismo, cada uno para su evolución interna. Por eso hay menos ortodoxia, pero también encontramos menos fe. Y esa fe es importantísima. La confianza interna no es tampoco una fe dada de afuera. No es un decálogo de mandamientos de ninguna de las instituciones que se llaman religiosas. Y por eso, al haber menos fe interna, menos confianza interna en uno mismo, la incertidumbre aumenta. Más hay menos fe en los ideales y más incertidumbre por haberse abandonado las antiguas amarras y fondeaderos, sin una madurez para elevar la razón superior, la razón pura de la antigua lógica sobre las aparentes y esporádicas expresiones de una religiosidad verdadera. Por eso no hay vamos a decir, la dirección correcta. Y por eso el mundo sigue tambaleándose entre todas estas fuerzas que cada uno tiene que por sí mismo aprender a manejar. Aprender a manejar para que la humanidad alcance una madurez al menos prevalente sobre todos los desastres actuales. Las tendencias de los hombres y cosas a que todo el mundo ha estado sujeto llevan a la inevitable supresión de las viejas ataduras y al establecimiento de contactos nuevos y menos permanentes. Es decir, que permitan al ser humano a cada cambio interno poder seguir a una nueva búsqueda
de algo superior a lo que ya ha podido despertar. Esto es lo que es inevitable si vamos a seguir la línea correcta. Cada uno cada uno tratar de buscar por sí mismo. Un nuevo sistema significa nuevas relaciones entre Estado y Estado. Es decir, unas verdaderas Naciones Unidas, unas verdaderas capacidades de solucionar problemas amigablemente, con razonamientos, no con intereses, no con amenazas, y respetando que cada estado se escriba con inicial mayúscula para que haya un respeto mutuo. Y esto estamos lejísimos, como es natural de todo esto. Relación que es mucho más variada y amplia en su contenido que la anterior en virtud de la multiplicidad de puntos en que los intereses y actividades convergen o disienten. Cada vez es más lo que se disiente, cada vez es menos en lo que se converge, porque el alimento espiritual para la convergencia está ausente. Y el hambre por disensiones cada vez más profundas hacen imposible esa convergencia de fe, de intereses, de ideales, de actividades. Y esto se hace no solo entre gobiernos distintos, entre estados diferentes, sino entre gobernantes y gobernados, donde apreciamos mayor intensidad en sus relaciones entre empleadores y empleados. Porque aunque haya sistemas que han tratado de obliterar esa relación por sofismas de que son totalmente, como si dijéramos, libres de tener a los capitalistas y los que laboran o los que tienen que laborar, etcétera. Todo eso es todavía eufemismo y autoengaños. En los países que se llaman o que se llamaron o que se quieran llamar socialistas, etcétera, etcétera, no hay socialismo. Hay una forma velada de dominio y los que dicen que administran pues son los dueños de antes, hacen lo que quieren, no tienen a veces la capacidad porque no hay competencia, etcétera, y de todas maneras terminan en una completa paralización del país. No hay madurez para una estatura en que por calidad las personas que administran lo hagan desinteresadamente y para el bien de todo el país. Es una utopía. Y por eso siguen habiendo empleadores y empleados, aunque en la letra muerta de sus respectivas, como si dijéramos, leyes, aparezcan de que todo el mundo es dueño de todo, etcétera, etcétera. Eso todavía es una utopía, por falta de evolución. Y entonces eso que llega al máximo y donde cada uno trata de mantener su posición, extendiéndola todo lo posible, es decir, haciéndose el dueño para siempre de los empleados, y no solo dueño de los empleados, sino de toda su vida, no solo de su empleo, emprendiendo una lucha sin cuartel entre el hombre y la mujer, otra de los grandes problemas que siguen en el mundo entero, porque hasta en esto encontramos una oposición de intereses
en vez de una comunión de que el hombre haga determinadas cosas de acuerdo a su fortaleza física y que la mujer pues tenga una serie de concesiones para que pueda criar sus hijos, etcétera, etcétera, pero que sea todo cooperativo entre los dos, no que la mujer sea un apéndice, no que el hombre sea el único que manda en la casa o en el hogar, en los hijos. Todo eso, hermano, no se ha llegado a ningún equilibrio. Y hay países en que sigue siendo la situación la misma de antes de la Edad Media. Porque hasta en esto encontramos una oposición de intereses, cuando tienen que ser nada más complementos y armonía de los dos polos de la manifestación en la humanidad. Puesta de manifiesto por los diferentes movimientos feministas del mundo y que han originado un cambio en sus relaciones mutuas entre Oriente y Occidente. Aunque vemos que, repito, no ha habido una solución verdadera después de 70 años, que él trataba de que se comprendiera que eso era lo que había que alcanzar, donde encontramos que el dominio del uno sobre el otro, una relación que los une, está cediendo puesto a una igualdad relativa entre los jóvenes y los viejos, impulsados por intereses distintos y cuya influencia mutua decrece cada vez más y hasta entre Dios y el hombre, porque el hombre tiene nuevas ideas acerca de Dios y muchos lo niegan totalmente, no solo en su aspecto antropomórfico, que indudablemente que es inconcebible para un hombre verdaderamente avanzado en inteligencia, sino o porque el hombre tiene nuevas ideas acerca de Dios y se ha liberado del cautiverio de las creencias que le fueron impuestas por las religiones ya caducas y que continuó aceptando por costumbre. Las nuevas relaciones creadas por el cambio de condiciones que han ido en aumento por las exigencias de la época y que representan un estado de transición en el progreso de un movimiento que todavía no ha terminado. Son relaciones que no se basan en principios determinados, sino en su mayor parte en la oportunidad. Y en la práctica eso se ha seguido en estos 70 y pico de años manteniendo igual o peor, porque las crisis han sido entonces más inarmónicas y menos cercanas a una verdadera solución. Así que las nuevas relaciones creadas por el cambio de condiciones que han ido en aumento por las exigencias de la época y que representan un estado de transición en el progreso de un movimiento que todavía no ha terminado, son relaciones que no se basan en principios determinados, sino en su mayor parte en la oportunidad, es decir, una improvisación y una a veces velada imposición de soluciones a la vieja usanza o a usanzas que, aunque sean en apariencia nuevas, no son realmente transformaciones de la relación entre hombre y mujer, entre la Oriente, Occidente, etc. Las fuerzas que se han traído a la existencia libradas a su arbitrio han dado como resultado una discordancia completa, una desorganización muy grande
y una frustración y un descontento palpables. Y eso es universal. Está pasando en todos los lugares. Hoy lo que predomina es frustración. Hoy lo que predomina es descontento. Hoy lo que predomina es desorden total, inoperancia de las mayorías de los sistemas establecidos en cada país. A unos le echan la culpa de una cosa, a otros le echan la culpa de otra. División cada vez más pronunciadas que hacen, por ejemplo, en una serie de países, sobre todo los parlamentarios de Europa, una imposibilidad de gobernabilidad. Porque son tantas las fracciones, son tantos los partidos, son tantas las opiniones, son tantas las soluciones que cada uno quiere imponer a todos los demás. Y ninguno tiene ni mayorías, ni esto y lo otro. Hacen alianzas que no son verdaderas alianzas. Es un parche mal pegado para que por un tiempo no se vea que no hay posibilidad de gobernabilidad. Y el mundo va hacia el desorden entronizado. La discordancia se aprecia en el funcionamiento de los organismos. Países que tenían determinadas estructuras que funcionaban, hoy la burocracia, la inoperancia, los asuntos sin resolver, lo único que hacen es acumularse. Y el funcionamiento cada vez más desordenado. Así que la discordancia se aprecia en el funcionamiento de los organismos, en el modo de proveer a las necesidades comunes, en el aprovechamiento de la oportunidad, causando ese desequilibrio psíquico que caracteriza al hombre moderno en sus relaciones domésticas, la crisis de la familia, y sociales, la crisis de gobernabilidad. Todos se acusan de corrupción, todos se acusan de mutuamente. Y parece que de verdad no haya ninguno que realmente esté poniendo el orden a nivel total. Tenemos mucha más libertad que antes, pero esta libertad significa anarquía y conflicto. Parecería que lo hubiera escrito él ayer, aunque él murió en el 73. Es decir, que no hay un verdadero nuevo orden, ni hay una verdadera armonía, ni hay una estructura de consenso de cómo deben ir las cosas. Todo es anarquía y conflicto. Tenemos que llegar a la convicción de que no puede existir relación ni civilización duraderas si no se construyen sobre la base de ideales de fuerza perenne. Ideales que influyan constantemente sobre el pensamiento y la práctica. En lo que dejamos en teoría no hay nada de los individuos, ideales a los que se dé pronta y voluntaria respuesta. Es decir, no que haya que esperar a que se pongan de acuerdo los que nunca se han puesto de acuerdo ni se van a poner de acuerdo, sino que espontáneamente
todas las personas se pongan a trabajar con solidaridad, con simpatía, con empatía, más que simpatía, en un campo mutuo de ayuda, de servicio, de amorosa fraternidad. Todavía tenemos que desarrollar ideales capaces de florecer en las condiciones en que nos encontramos. Tiene que haber una solución, pero cada uno la tiene que buscar dentro de sí mismo y aportar lo que pueda, sin esperar que los demás acepten, obedezcan, sino que de verdad se genere una corriente de simpatía que nos vuelva a reunir en una búsqueda de esta espiritualidad. Y obviamente, como es natural, no acaba de despuntar en la inmensa mayoría de nosotros. Lo que ha ocurrido no es nada menos que una revolución mundial que todavía no ha llegado a su fin, que yo creo que está cada día más lejos de culminar en un éxito de una nueva civilización, que presenta un aspecto constructivo por un lado y uno destructivo por el otro. Y esa dualidad no la acabamos de resolver ni en nosotros mismos ni en los demás. Lo que no pueda adecuarse a las nuevas condiciones debe desaparecer necesariamente. Las fuerzas que no puedan adaptarse constructivamente a la nueva estructura que está creciendo paulatinamente deben chocar inevitablemente, destruyéndose unas a otras. Pero ¿hasta dónde podemos permitir que esa destrucción pueda seguir si ya abarca, como es natural, los arsenales destructivos de destrucción masiva que seguimos y seguimos y seguimos acumulando? Esto no es una sencilla cuestión, ni ha tenido desde esta década del 50 en que él escribió este libro, del siglo pasado, un verdadero cambio objetivo esencialmente. Las dos guerras mundiales que hemos pasado son producto de causas que han engendrado esta revolución y que forman parte del proceso destructor. También han acelerado la revolución en alto grado tanto los problemas que se han resuelto como los nuevos que se han creado. Y los resueltos, yo creo que cada vez, aún los que él creía que estaban en aquella época resueltos, recuerde que fue a los 5 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero ahora llevamos ya 80, casi, o ya casi, estamos en los 80. La libertad de las naciones asiáticas y el concepto generalmente aceptado ahora de cooperación mundial, pero en los papeles, en la práctica, seguimos en competencia todo, aún el Tratado de Comercio, el Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, como se le llama. No es nada más que un patio de un solarcito, como decíamos en Cuba, a una pequeña cuartería donde nada más que hay un baño y un servicio sanitario, una pila para que puedan llevarse para su cuartico los que viven, y en cada cuarto vive una familia entera, hacinada, etc. Y el mundo sigue siendo ese solar.
¿cómo se llama? Característico de la época colonial cubana o de principios de la republicana. Y todo lo demás está eso. Todo lo demás ha sido arrasado. También han acelerado la revolución en alto grado, tanto los problemas que se han resuelto como los nuevos que se han creado. La libertad de las naciones asiáticas y el concepto generalmente aceptado ahora de cooperación mundial y de unidad, que en la práctica no ha fracasado totalmente. Expresado primeramente en la Liga de las Naciones y ahora definitiva y firmemente incorporado a las Naciones Unidas, que ya no son Naciones Unidas, que están desunidas. No habría hallado aceptación si no fuese por los procesos de la revolución. Pero repito, no hemos solucionado nada. Naciones Unidas es una caricatura. Se violan todas las resoluciones. No hay acuerdo sobre nada o lo veta una de las potencias grandes que tiene poder de veto. El resto, aunque sea esa sola nación la que diga yo veto, como tiene poder de veto, la paralizan y no sigue más nada. Hemos adelantado mucho desde una era en la que la naturaleza tal como la conocemos ocupaba gran parte de la vida, incluso la humana, hasta otra edad en que el hombre domina el escenario con su pujanza y quiere ponerse en exclusiva evidencia. Pero 72 años después estamos en el cambio climático, negado por algunos en un sentido, negado por otros en otro sentido, pero que ya nadie puede negar en cuanto a realidad y en cuanto al peligro, porque ya todas las sequías y inundaciones por los extremos de ese cambio, pues ya no hay que esperarlas, están sucediendo. Lo único que cambia es que uno le echan la culpa a un aspecto y otro le echan la culpa al otro y nadie se pone de acuerdo. Pero todo el mundo sigue adelante en destruir el planeta. En la práctica. ¿Okay? Así que hemos adelantado mucho desde una era en la que la naturaleza, tal como la conocemos, ocupaba gran parte de la vida, incluso la humana, hasta otra edad en que el hombre domina el escenario con su pujanza y quiere ponerse en exclusiva evidencia para cerrar la puerta y más nada, porque no hay ya naturaleza casi que defender. Nos encontramos en medio de una transformación global causada por una lucha a muerte que provoca confusión e inseguridad, que continúa 72 años después. Pero como toda revolución tiene que terminar, esta llegará a su fin y eso ocurrirá. Y ahora sí viene lo que él innegablemente sabía como sabio que era. Y eso ocurrirá cuando las fuerzas que han sido evocadas entren en un periodo de calma o de satisfactorio equilibrio. Y obviamente eso no ha llegado. Estamos en un desasosiego y en una lucha unos contra otros como si fuera el primer día que empezáramos a tratar de solucionar el problema. La revolución se ha producido porque la humanidad, guiada por algunos individuos de mentes muy despiertas, pero que en la práctica no han tenido la espiritualidad para poder compensar la parte mental, se lanzó a considerar la parte objetiva de las cosas. Ahora, tiene que recuperarse y recobrar lo subjetivo. Ahí es donde está lo más difícil. ¿Cómo recuperar lo subjetivo? ¿O cómo recobrar? Hemos ampliado enormemente el contacto con el mundo exterior.
pero hemos perdido la profundidad, sin la cual el contacto resulta insípido y superficial. Es decir, no resuelve. Porque hay que ir a lo profundo, a profundidad del espíritu. La materia vista como la ve todavía la gran parte de la humanidad no puede alcanzar por sí sola esa profundidad. Esa profundidad es propia del verdadero ser. Para tal hombre, el mundo, para tal mundo, para tal hombre, para tal mundo, la rectificación del mundo debe efectuarse paralelamente a la del hombre. Y es lo que no podemos nosotros acabar de conciliar. ¿Cómo podemos entrar en un mundo uno, de una sola humanidad, de un solo ser que se reconozca como esa unidad, que es idéntica a la del mundo? El mundo que habitamos es creación nuestra en todos los aspectos. Si nos fijamos en el hombre común, veremos que flota la aventura. Claro, estamos a mitad del ciclo evolutivo. Sin ancla, sin carta de navegación, sin timón, ya que sus emociones le ponen a merced del medio que le rodea. Y no puede por sí mismo llegar al puerto, ni aceptar que los demás le reconozcan que llegó al puerto. Nuestras experiencias nos muestran que mientras el espíritu de libertad se extiende por el mundo, sin lugar a duda, también el totalitarismo marcha de igual modo por la tierra. Y eso es más crítico después que la aparente caída de lo que aparecía como el estado más totalitario de la Unión Soviética. Es el mismo país con la misma ambición de dominar el mundo y por un solo hombre. Hay una base para que el totalitarismo pueda surgir y que no es prudente ignorar. Y esa base está en las condiciones mismas que le permiten aparecer. Y es verdad, porque hoy hay totalitarismo en casi todos los países bajo disfraces o aún sin disfraz. Y la democracia cada vez es más débil y no logra atraer una verdadera fidelidad al respeto, a la voluntad de la mayoría que en ese momento prevalezca. Pero es que no hay ni mayorías. Los países están divididos totalmente. Y solamente los dictadores se están encargando de arrojar lo que quedaba de libertad antes de que ellos tomen estas soluciones, entre comillas, o estas posiciones democráticas, entre comillas. Las guerras ya no son más justas de reyes y torneos de los pueblos. La última guerra fue total y se emprendió con el total de los recursos de todos los combatientes, siendo dirigida por los mismos que regían los destinos de los pueblos empeñados en la lucha. Todo aspecto de la vida en la actualidad se enfrenta con otro aspecto de la misma vida. Ningún Estado puede permanecer al margen de las actividades de los demás si quiere mantener su seguridad. Es este un mandato mundial que hemos de obedecer inevitablemente,
aunque nos encontremos en medio del caos por el momento. Pero a los 73 años, 72 años más o menos, el caos continúa y tampoco hemos logrado que la verdadera democracia se amplíe y prevalezca, porque dentro de cada estado hay luchas intestinas que ponen en peligro la democracia que relativamente hayan podido conservar, porque la corrupción política lo impide, que haya una verdadera democracia en casi todos esos países también. Donde hay corrupción no puede haber democracia. O fracasa, se hace inoperante. Una organización completa de la vida humana tendiente a una paz total es lo que necesitamos para llevar a la humanidad a una nueva era de felicidad. Pero debe buscarse una organización que gire alrededor de la idea de libertad individual. Un orden de cosas que produzca vida más vida. Fíjense cómo lo pone entre comillas. Las dictaduras y los estados totalitarios deben caer inevitablemente porque niegan al hombre, que es inmortal, el divino derecho de la libertad que Dios le ha otorgado. Estos organismos marchan a contramano, por lo que no pueden mantenerse mucho tiempo. Pero lo triste es que sí se han mantenido. Lo triste es que muchos, como hicieron tanto en Rusia en la época de los zares, como en los países de Europa, etcétera, bendicen a las armas que van a vencer a los enemigos de Dios de los otros países. Y están igualmente provocando un auge de la verdadera superstición que rige todos esos negocios llamados hoy también religiones. Lo vamos a dejar aquí, ya no podemos seguir y continuaremos el próximo viernes. La página es 66. Espérense que no tengo. Lo que necesitan, el párrafo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres